Muy buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto entrar a sus hogares en este maravilloso sábado, en el cual vamos a hablar de política pura. Para eso está conmigo mi amigo Roberto Rico, ingeniero, muy un buenas experto noches. en materia electoral, y por supuesto José Luis Antón, que también se ha convertido en un analista de primer orden. Gracias, Luis, buenas noches. Y como traigo a dos colaboradores de primera, yo creo que el tema deberíamos empezarlo a platicar sobre las encuestas. Esta semana ha sido de encuestas, Sí, y totalmente. de dimes y diretes, y los partidos están alborotados con las encuestas. ¿Tú qué opinas, Pepe? Y estamos acostumbrados, Luis, a ver nada más, digamos, quién va en la cima, quién desciende algún peldaño, y también mal acostumbrados a prever el futuro en función solamente de esos números. ¿Por qué no le decimos a nuestro auditorio qué debe ver más? Yo vería, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que hizo Consulta Mitofsky de Roy Campos esta semana. Y el ejercicio es que junta, por así decirlo, en una coalición eventual, a Marcelo Ebrard encabezando al PAN, al PRD, al PT, a Convergencia, y poniéndolo frente al PRI de Enrique Peña Nieto. Y a pesar de ello, la ventaja de esta eventual coalición, o la desventaja de esta eventual coalición frente al PRI, es de prácticamente 2-1. ¿Qué nos indica esto, más allá de los números y de la fotografía del momento que es una encuesta? Lo que nos indica es que el PRI, en la primera ocasión que compite como partido político, fuera del gobierno y el PRI sistema todavía de 1999-2000, va arriba en una encuesta. Porque la realidad es que desde finales de 2004, cuando se perfilaba el TUCOM y la precandidatura obvia de Roberto Madrazo, se sabía que si Madrazo era en efecto el candidato del PRI, el PRI no tenía posibilidades de competencia. Así se confirmó en las urnas cuando el PRI se fue a un vergonzoso e histórico tercer lugar, tanto en la Cámara como en la elección presidencial. Entonces, lo que hoy vemos es que, digamos, el novato PRI en condiciones de competencia real, sin el cobijo o la tutela estatal, va muy arriba en las encuestas. Yo creo que tiene que ver con el posicionamiento de la imagen del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que saldrá en los próximos días de ese encargo, pero también con el declive de las expectativas y de la preferencia electoral por Acción Nacional. Y aquí vale la pena distinguir la aprobación o no del presidente Calderón, que es una, y cómo, a pesar de que ésta crezca, su partido no obtiene los frutos de lo que la gente vea bien en el gobierno de Calderón. Es decir, si me permiten hacer la afirmación, hay una decepción incluso mayor con el PAN que con el gobierno de Felipe Calderón, que puede tener vaivenes de aceptación, pero el PAN sí manifiesta un cansancio, un agotamiento natural en el ejercicio del gobierno. Y ahora, nada más para cerrar mi comentario, diría que va a ser fundamental, a veces se nos pasa en el análisis, pero va a ser fundamental el tema económico el año que entra. Es decir, sí la volatilidad en los mercados, sí la inestabilidad financiera y el nerviosismo global que rodea los temas económicos se mantiene. Va a ser muy complicado y que el un año que partido entra en el gobierno, sí, como pasa alrededor del mundo, que un partido en el gobierno tenga posibilidades de mantener, y en este caso de pedirle a los ciudadanos que le den la oportunidad de un tercer sexenio en el poder. Pepe, las encuestas le dan un margen en el 2012 al día de hoy a Enrique Peña Nieto muy amplio, al PRI muy amplio. Sin embargo, Roberto, tú eres un especialista en esto. ¿Por qué ya la gente se pregunta para qué voy a votar si de todas maneras van a ir a los tribunales las resoluciones? Y hoy se habla de que ya no se gana en las urnas, sino se gana en los tribunales. ¿Por qué no nos platicas a nosotros y al auditorio, tú que estás dentro de ese proceso, cómo lo ves? Bueno, tenemos primero que entender que el proceso electoral no concluye con la jornada electoral.
concluye con la etapa justamente impugnativa, que es el derecho que tienen los partidos políticos de acudir justamente a las instancias jurisdiccionales a defender los argumentos, el derecho y las presuntas violaciones o las supuestas violaciones que existieran en un proceso electoral, para que lógicamente el proceso electoral que se haya vivido haya sido imparcial, haya sido legal, haya sido transparente, haya sido imparcial y haya sido equitativo para todos y cada uno de los partidos políticos. No se nos puede olvidar esa parte justamente que es la jurídica contenciosa, en donde los partidos políticos, una vez que concluye la jornada electoral, inmediatamente viene la fase impugnativa y justamente los resultados electorales quedan reservados para esa fase impugnativa. Tenemos que dejar algo muy claro, tanto en el espacio federal como en el espacio local, los partidos políticos han creado las propias reglas del juego. Esto quiere decir que a partir de la reforma electoral, ya sea en el ámbito federal o en el ámbito local, los partidos políticos actualizan de manera permanente lo que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el COFIPE, que son las reglas de los partidos políticos para jugar en el escenario de la competencia electoral, y en el Estado de Hidalgo, de igual manera, la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. A esa, los partidos políticos, justamente cuando crean y cuando se sientan en esa mesa de la reforma electoral, pues justamente se llegan a acuerdos para actualizar la ley. Y esa ley, posteriormente de ese filtro que pasa, de ese primer filtro, inmediatamente pasa al siguiente, que es que el propio Congreso del Estado, donde diversas fracciones parlamentarias de diversos partidos políticos la aprueban de manera unánime en muchas de las ocasiones. Y en esa forma es como se crean esas leyes. Entonces los partidos políticos deben de estar sujetos a que esas leyes que ellos mismos crean, que ellos mismos actualizan, que ellos mismos discuten, pues se juegue en un ámbito de derecho, se juegue en un ámbito legal, y que eso permita a todos los partidos políticos jugar en el escenario de la competencia electoral de manera equitativa, para que ninguno tenga ventajas o ninguno tenga desventajas. A partir de esto, bueno, el escenario de la fase impugnativa quiere decir no más el respeto a la voluntad ciudadana. Para que pueda existir ese respeto a la voluntad ciudadana, también debe de existir respeto al propio proceso electoral por parte de los partidos políticos. Y a la institución, ¿no? Y a las instituciones, sin lugar a dudas. Aquí lo importante es que para tener ese respeto, pues justamente los partidos políticos no nos podemos aventajar o podemos dañar inmediatamente el proceso electoral, en donde la voluntad de la ciudadanía está revestida justamente a través de ese voto. Y si ese voto fue violentado o fue ultrajado por cualquier partido político en una determinante ventaja, pues lógicamente el partido político que haya sido afectado tiene la posibilidad de acudir a cualquier instancia jurisdiccional y a defender su derecho. Y a partir de ahí, bueno, existen magistrados, que en su caso son los magistrados en el escenario local, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, y en el escenario federal o existen las salas regionales, que son en base al número de circunscripciones que tiene nuestro país, o está la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a esas instancias, justamente los partidos políticos, los ciudadanos, los gobiernos, todas y cada una de las instituciones debemos de fortalecerlas, porque al final de cuentas son árbitros, son los jueces de la contienda electoral, que al final de cuentas cuando se presente una fase impugnativa, pues ellos lo que deben de hacer es valorar las probanzas que ofrecieron cada una de las partes, y a partir de ahí tomar una determinación definitiva de que el ganador de la contienda sea uno u otro candidato. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el escenario del presidente de la República, quien califica el proceso de la elección, que antes era el Congreso de la Unión, hoy lo califica justamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien entrega la constancia de mayoría al presidente de la República justamente es este propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se nos olvide que en 2006 el escenario fue de muchas impugnaciones entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, y al final de cuentas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y hace un par de días que asumió el magistrado Alejandro Luna Ramos el tribunal, decía que no existieron elementos para poder invalidar la elección de 2006. ¿Es la última instancia? Es la última instancia, la sala regional. En los procesos electorales para gobernador del Estado y para diputado locales, la instancia superior y definitiva para poder acudir en la fase impugnativa es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para los procesos electorales municipales son las salas regionales del propio tribunal, y como primera instancia están sus tribunales electorales de cada una de las entidades federativas. A ver, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, porque la inquietud del auditorio
es muy clara en cuestiones de por qué se hace un proceso electoral, se llevan las campañas, se gasta el dinero y al final la diferencia está en 40, 50, 60 votos, Pepe. Y luego, no conforme con eso, hay autoridades inmediatas que van a decir si procede o no procede esa elección, y si no están de acuerdo los partidos, se van a una instancia federal superior. Mi pregunta es, si hay todo esto en el país y en los estados, ¿por qué después de las resoluciones que se dan no se acatan? No lo entiendo. Yo creo que no están preparados los partidos. Es parte del juego político, Luis, pero... ¿O es un cuento? Yo celebro, como dice y lo detalla muy bien Roberto, que tengamos las instancias jurisdiccionales para dirimir los conflictos que suscite una contienda electoral. Esa parte creo que México ha avanzado lo suficiente. Ahora bien, creo que para el caso de la elección presidencial, lo que queda pendiente, en parte del diseño institucional de las reglas del juego, es qué hacer para no repetir el 2006, claro, donde el punto 56 puede ser legal, pero te representa serios problemas de legitimidad política. Yo creo que uno de los grandes temas ausentes del dictamen que se discute hoy sobre la reforma política es el tema de la segunda vuelta. Pero hay una cosa, decir, Pepe. México tendría que estar avanzando en ese sentido. Pero, Pepe, en democracia nos han dicho que con un voto se gana o se pierde. Con un voto se gana y se pierde, pero no se gobierna, ¿eh? Correcto. Entonces, después vienen las cuestiones de los arreglos para que haya gobernabilidad. Lo que muchas veces no hemos entendido es que nuestro sistema político, nuestro sistema electoral en México es un sistema que se rige en base a las mayorías. Y quien obtenga la mayoría es el que gana y es el que debe justamente la ciudadanía de entender que ese es el nuevo gobierno. En la instancia, tanto en la instancia de la jornada electoral como en la fase impugnativa. Y a eso justamente la ciudadanía debe de entender que hoy existen esas instituciones y hoy existen leyes que justamente los propios partidos políticos han avalado esas reglas del juego. Hoy ningún partido político se puede excusar de acatar la ley, no se puede negociar la ley. Si la ley se ha creado justamente para que los partidos políticos juguemos en un ámbito de imparcialidad y de equitatividad, pues hay que respetarlo simplemente. No se puede sobreponer algo que justamente es poco imparcial para los demás, para los contendientes en una contienda electoral. Si un partido político resultó aventajado en una contienda electoral, pues lo que menos se puede hacer, justamente lo que menos se puede esperar es que el otro partido político acate justamente las resoluciones jurisdiccionales. Bueno, eso me gusta desde el punto de vista teórico. Ahora, regresando del corte, ¿por qué no platicamos y por qué no acatan esas disposiciones? Yo el otro día me topé con manifestaciones porque no están de acuerdo en lo que dijo el tribunal o lo que dijo la autoridad correspondiente. Y no es lo que dijo el tribunal actuó en consecuencia de lo que determina la ley. Si les parece bien, lo platicamos después del corte. Usted, por favor, acompáñenos bien el segundo bloque de Visto Bueno Televisión.